Voces de la Historia es un podcast que contiene 10 episodios que narran los sucesos y la historia de personajes y edificaciones de valor histórico importantes en San Salvador en esta primera temporada. En este viaje que realizaremos a lo largo de estos 10 episodios, nos acompañarán expertos en temas sociales, culturales, de historia y de derechos humanos. Bienvenidos. El 1 de junio de 2024, Nayib Bukele asume un segundo mandato inconstitucional en El Salvador. El epicentro de este hecho es el Parque Gerardo Barrios en el centro histórico de San Salvador, el cual luce abarrotado de fanáticos del autodenominado monarca. Cual rey sin corona, en un país del tercer mundo que ama las luces LEDs más de lo que ama la educación y que grita más fuerte un gol que una injusticia, su ascenso al poder no es una sorpresa. El Palacio Nacional es el protagonista silencioso de este evento visto en la década de los 30, una reelección presidencial. Pero este no es un escenario elegido al azar y tampoco es una sorpresa que su investidura se realice en este lugar. Él busca bastante simbología en el Palacio Nacional por lo que significó hace 100 años, esa simbología del poder, de la clase política, pero ahora le ha dado un giro porque ya no están acá la clase económicamente fuerte, sino el poder popular. Escuchamos al sociólogo Guillermo Rodríguez Pacas, quien agrega que Bukele utiliza el Palacio Nacional como estrategia de marketing para verse cercano a la gente, es decir, una postal que pueda ser recordada y que enaltezca su imagen. Bukele sale a saludar a sus fanáticos que vitorean su nombre por el balcón principal de dicho edificio. Lo acompañan su esposa Gabriela de Bukele y su hija Laila Bukele. De pronto, besa a su esposa en ese mismo balcón frente a la mirada de su fanaticada, reafirmando esa estrategia de marketing mencionada por Rodríguez Pacas. Más que una familia real saliendo a saludar a sus súbditos después de una coronación, es el saludo de una familia que se ha atornillado en el poder de manera indefinida. Hablando de figuras reales, el rey Felipe VI de España, nacido durante la dictadura de Francisco Franco en el país ibérico, está entre los asistentes. Asimismo, una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Alejandro Mayorkas. Irónicamente, políticos de la Comunidad Europea y representantes estadounidenses condenaban en el pasado la creciente violación y el desmantelamiento de los derechos humanos. Este día, algunos de esos mismos funcionarios tienen asientos preferenciales en un acto ilegal, reflejando la tibieza de sus discursos. Cabe recalcar que la ausencia de muchos líderes mundiales en la investidura de Bukele refleja la opinión de gran parte de la comunidad internacional. Sin embargo, Bukele inicia su discurso con dos mentiras. Quiero recalcar que han venido el mayor número de delegaciones que ha tenido este país en su historia. Y que este gobierno que inicia este día ha sido reconocido por el 100% de los países del mundo. El Palacio Nacional también fue víctima de este desmembramiento que mencionamos antes, todo para complacer el capricho del presidente Bukele. Porque lo que está en la actualidad no pertenece a la historia, o sea, le borraron la historia al palacio y lo que han dejado es un espacio prácticamente intervenido, ¿verdad? Prácticamente reconstruido, pero a la fuerza, ¿no? Escuchamos también a Carlos Cañas Dinarte, historiador e investigador salvadoreño que reside en Barcelona. Además, agrega: se le puso un balcón, ¿verdad?, que no tiene ninguna razón de ser, ¿verdad? Es puesto ahí solamente para cubrir lo que ya estaba, pero originalmente nadie se tomó el trabajo de averiguar por qué realmente no existía el balcón, tanto
poniente como oriente del Palacio Nacional, y es porque cuando se diseñó el palacio, es un edificio antisísmico, es su carácter, ¿verdad? Así fue pensado en su momento, y las ondas sísmicas tienen su área de evacuación en esa parte de los balcones. Este mismo balcón que menciona Cañas Dinarte es el balcón improvisado en el que está parada la familia inconstitucional, que se construyó para la toma de posesión de Bukele. Una investigación de J.S. Buca determinó que este balcón está hecho de resina y fibra de vidrio, pero que fue facturado como mármol a un costo de $56,645. Sin embargo, no estamos aquí para hablar del presidente más inconstitucional del mundo, ni del fin de la democracia en El Salvador. Esta es la historia de un bien cultural que fue amputado y parte de sus piezas fueron arrojadas a las laderas del río Cañas por órdenes del gobierno. Esta acción fue ampliamente criticada por expertos, historiadores, antropólogos y sociólogos generaron un debate en redes sociales. Esta podría ser la historia de un desmantelamiento social y cultural que esté presente en la política de Bukele. Algo así como borra la historia, reescribí una nueva y atenta contra los que no estén de acuerdo. En este primer episodio de nuestro podcast, Sofía Galeano y su servidor Guía Orellana Solares exploramos la historia del Palacio Nacional de San Salvador. Voces de la historia. El pueblo salvadoreño tiene el cielo. 11 de septiembre de 1989. La escalada El FMLN lanzó una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes, midiendo fuerzas con el ejército. Is in fact mental illness, which has reached epidemiological proportions. Así inicia el testimonio. La verdad es que fue un día negro de esta para el fútbol nacional. Una persona que Episodio 1. El emblema del poder desmantelado. Mientras Guilla y yo estamos en medio de una congregación devota a Bukele en su toma de posesión, nos sentimos extraños, distantes a los llantos y la algarabia de la gente. Estamos aquí no solo para cubrir el evento o recabar información de nuestro podcast, sino también para entender lo que ese bien cultural significa para la ciudadanía, su historia y su legado, claro, amputado. Remontémonos a 1906, año en que se inició la construcción de este edificio y que culminaría en 1911. Le hicimos la pregunta de rigor al sociólogo Guillermo Rodríguez Pacas. ¿Con qué objetivo se construyó el Palacio Nacional? Demostrar el poder que se tenía, el poder económico que se tenía, porque una obra de esta magnitud era una obra grande para la época. Para un pueblito que era El Salvador, se comenzaba a construir, reflejaba ese poder económico, ese poder artístico, porque el Palacio Nacional no es un cajón, 4 paredes y ya. Estamos hablando de un edificio que era sumamente elegante. El palacio es un edificio de 2 plantas y 15 metros de altura, con 3 fachadas secundarias y una fachada principal. Fue edificado a partir de dirección de obras con el maestro Pascasio González Erazo, los dibujos de un polaco, Polczek, la supervisión de obras desarrollada por el ingeniero José María Peralta Lagos. El expresidente de El Salvador, Pedro Escalón, ideó y utilizó esta construcción como insignia y legado de su periodo presidencial. Según expertos, el inmueble posee un estilo predominante neoclásico, con decoraciones y detalles en diferentes estilos, como los renacentistas y góticos. Los materiales de construcción como láminas troqueladas de los cielos falsos y herrerías de balcones y barandales fueron exportados desde Bélgica.
A lo anterior, Cañas Dinarte agrega: toda la herrería interior del palacio y exterior también, desarrollada por el arquitecto catalán Ignasi Burgueras Llobet, que ya había trabajado antes con Antoni Gaudí en Barcelona. Además, las baldosas hidráulicas que fueron removidas por el Ministerio de Obras Públicas en mayo de 2023 fueron traídas desde Italia, con el fin de que formaran parte del edificio. La instalación de las baldosas hidráulicas o pisos a cargo del arquitecto veneciano Alberto Ferracuti. Estas baldosas eran únicas en su tipo porque estaban construidas con polvo de mármol, fresnadas con cemento y presentaban diferentes motivos en color blanco, negro, amarillo y rojo, entre otros. Ferracuti también elaboró y diseñó los moldes de las baldosas hidráulicas en el piso del Palacio Nacional. De hecho, la compañía de Ferracuti existe en la actualidad y se dedican a la elaboración de pisos en distintos materiales. La exportación de los materiales para la construcción del inmueble reafirmó la imagen del poder que intentaba brindar El Salvador a principios del siglo XX, según lo confirma Rodríguez Pacas. Son representaciones de cuánta plata, cuánto dinero, cuán económicamente está sentada la sociedad. Desde su inauguración, el edificio alojó a los tres poderes del Estado salvadoreño y sus dependencias. Sin embargo, el expresidente Maximiliano Hernández Martínez trasladó su oficina y órgano ejecutivo a San Jacinto, al inicio de su período presidencial. En ese municipio, Hernández Martínez instaló la primera casa presidencial justo al lado del cuartel El Zapote. Rodríguez Pacas comenta qué llevó a Hernández Martínez a tomar esa decisión. Entrar al Palacio Nacional por cualquier levantamiento cuando tú eres un dictador no funciona. Entonces la primera separación fue del presidente, se mueve a donde ahora conocemos como ex casa presidencial en San Jacinto, y adivina que queda a la par de ex casa presidencial, a ver si te acuerdas. El cuartel El Zapote. El cuartel El Zapote era la protección que tenía, por eso la construcción de casa presidencial, cuartel El Zapote, para evitar cualquier levantamiento y estuviera a la mano la defensa de lo que es el presidente. En virtud de las facultades constitucionales, la Asamblea Nacional Legislativa, que me honro presidir, autorizó al excelentísimo general don Maximiliano Hernández Martínez a depositar la presidencia de la República en el primer designado, excelentísimo general don Andrés Ignacio Menéndez, y hoy se verifica con la solemnidad debida el acto de entrega de la jefatura del Poder Ejecutivo. El excelentísimo general Martínez demuestra en esta ocasión, una vez más, su respeto a la ley y a la voluntad del pueblo. Escuchamos un fragmento de la ceremonia de traspaso de la presidencia de Maximiliano Hernández Martínez al general Andrés Menéndez, filmada por el cineasta Alfredo Masi en 1934. Y es que Hernández Martínez solicitó permiso a la Asamblea Legislativa para separarse de su cargo y así preparar su reelección, dejando en el cargo provisional al general Menéndez. Hernández Martínez fue una figura controvertida y oscura en la historia salvadoreña. Ejerció la presidencia de El Salvador de 1931 a 1944. Hernández Martínez fue el primer presidente que usó la reelección ilegal para mantenerse en el poder durante 14 años. El martinato, como se le conoce coloquialmente al periodo que gobernó, se considera la primera dictadura en El Salvador que reprimía sin piedad la disidencia. Martínez es el principal perpetrador de la masacre de 25,000 campesinos que se sublevaron en 1932, descontentos por las políticas del gobierno. Además, registros históricos mencionan que era teósofo y espiritista y se rumoreaba que era un médico brujo. Quizás por eso era renuente a utilizar el Palacio Nacional como oficina del órgano ejecutivo. El martinato fue la semilla
que originó los gobiernos cívico-militares y el conflicto armado que iniciaría en 1981. Después de la pausa, conoceremos más sobre la historia del Palacio Nacional. Voces de la historia. Voces de la historia. Es una serie podcast de 10 episodios que narran los sucesos y la historia de personajes y edificaciones de valor histórico importantes en San Salvador. Recuerda que puedes sintonizarnos en la plataforma digital de tu elección. Subimos contenido todas las semanas. En esta primera temporada abordaremos temas tan importantes como el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la masacre de las mujeres trans en San Salvador. Recuerda sintonizarnos en la plataforma digital de tu elección. Voces de la historia. Voces de la historia. Continuamos. En el segmento anterior conocimos el contexto político y social en el que se construyó el Palacio Nacional de San Salvador, mismo que está siendo utilizado en la investidura presidencial de Nayib Bukele. Sofía y yo seguimos esperando a que Bukele haga mención sobre la remoción de las baldosas diseñadas por el arquitecto italiano Alberto Ferracuti en su discurso de investidura, pero nada. Estamos cerca de la banca donde fue asesinado a machetazos el expresidente Manuel Enrique Araujo a manos de 3 personas descontentas en 1913. Pero esta banca no es la banca original. De hecho, la original se encuentra en exhibición en un salón dentro del palacio. Según relató el historiador Carlos Cañas Dinarte a Diario El Faro, el cuerpo de Araujo fue colocado en un ataúd provisional dentro del palacio mientras llegaba el féretro oficial. El ministro de Guerra de Araujo, José Peralta Lagos, ordenó meter los restos de los sesos del expresidente que habían quedado en el ataúd provisional en una botella y enterrarla en los jardines internos. Según dicen, el fantasma de Araujo deambula por los pasillos del Palacio Nacional. 120 años después, observo el Palacio Nacional y me pregunto, ¿qué fin habrá tenido aquella botella que contenía los restos del expresidente Araujo? ¿Y la banca original donde ocurrió el magnicidio? O sea, ¿qué fin habrá tenido con la reciente intervención dentro del palacio? Varios medios, entre ellos PostPublica y Factum, abordaron a los asistentes y les preguntaron sobre temas relacionados a la reelección presidencial. Y esto fue lo que respondieron. A mí me gustaría que no fuera democracia, no que monarquía, que él fuera el presidente, el rey. El rey. Despedido de anda, pero contento, celebrando al presidente Bukele la seguridad, pero también llorando por mi trabajo porque tengo familia que mantener y solo porque a un presidente se le ocurrió despedirme, estoy aquí. No es justo. Es que eso es mundial de las cosas económicas que están caras. No se puede hacer nada. Entonces, para mí, cuando se puede comprar, se va a comprar. Y si no, pues, para mí, da lo mismo. Carla Sestoni trabaja en su tesis de graduación junto a otras compañeras. Casualmente, la temática elegida incluye información sobre los pisos del Palacio Nacional. Hablemos de lo que acaba de pasar en el Palacio Nacional. Así inicia el TikTok de Carla, en el cual hace una reflexión sobre la importancia de los pisos del Palacio Nacional y lo que la remoción significa para su tesis. Para el que ignore literalmente todo lo que está pasando en el Palacio, ignora la historia, ignora patrimonio, ignora también las leyes, porque hay leyes que protegen los edificios que son patrimonio y hay tratados que se han hecho de la UNESCO para proteger ese tipo de edificios y créeme que lo ignora, lastimosamente está perdido. Para nosotras ha sido de bastante consternación saber de que el estudio que hemos hecho, los levantamientos que hemos hecho, literalmente ahorita hay que llevar a cabo también otra investigación de agregar que fueron destruidos. Además reafirma, porque de verdad nosotras nos sentimos súper consternadas.
Sestoni también agrega que estos monumentos están protegidos por leyes especiales. Estos cambios realizados en el palacio van en contra de la ley especial de la protección al patrimonio cultural y de las cartas internacionales de conservación y restauración del patrimonio cultural. Pero regresemos a la época del Martinato. Martínez fue el último presidente en tener su despacho en el Palacio Nacional, conocido como el Salón Amarillo. Los tres poderes del Estado que alberga el Palacio Nacional eran completados con la Corte Suprema de Justicia, que ocupó el Salón Rosado, y el poder legislativo estuvo en el Salón Azul. De hecho, el actual recinto que alberga el órgano legislativo, ubicado en el centro de gobierno de San Salvador, conserva el nombre de Salón Azul. Los salones obedecen a los colores que tenía antes de 1912 la bandera nacional. Por eso son salón rojo, salón azul, salón... son los dos colores principales, ¿verdad? Los que tenemos ahí. Hay un salón amarillo, hay un salón rosado. Durante gran parte del siglo XX, el Palacio Nacional fue testigo de los cambios en El Salvador. En las entrañas de este enigmático lugar se gestaron alianzas políticas y se consumaron golpes de Estado que darían paso a la guerra civil en nuestro país. A partir de 1950, los diputados del órgano legislativo que ocupaban el Salón Azul del Palacio Nacional serían electos para un periodo de 3 años, emitido durante la presidencia de Óscar Osorio. 24 años después, la Asamblea Legislativa trasladó sus oficinas y sus legisladores hacia el centro de gobierno. Ese mismo año, la Asamblea Legislativa declaró Monumento Histórico Nacional al Salón Azul del Palacio Nacional. Guilla y yo decidimos movernos, recorrer lo que queda del centro histórico del siglo pasado. Así, estamos frente a la Catedral Metropolitana, cuya fachada fue desmantelada por órdenes del arzobispo de San Salvador, José Escobar Alas, en noviembre de 2011. La fachada del recinto religioso era un mosaico en azulejo titulado La Armonía de mi Pueblo, del artista salvadoreño Fernando Lord. La escalada se incrementa. Salvar al ejército acelera el ritmo de la injerencia norteamericana en el conflicto. Todo el peso de la operación del ejército gubernamental, que ha cuadruplicado sus efectivos y que cuenta con la más poderosa aviación, descansa en la guerra aérea. El 24 de marzo de 1980, un sicario asesinó a Monseñor Óscar Alonso Romero mientras oficiaba una misa, y en ese lugar se realizaron sus exequias 6 días después. Durante las exequias, cientos de miles de personas se reunieron en esta plaza, donde hoy se congregan otros miles, pero para aplaudir un régimen, algo que siempre condenó Romero. En ese mismo atrio, cientos de personas perdieron la vida cuando francotiradores apostados en varios edificios, incluyendo el Palacio Nacional, le dispararon sin piedad. Después de la pausa, conoceremos más sobre la historia del Palacio Nacional y las renovaciones, entre comillas, que ha tenido. ...1980 fue una década convulsa en El Salvador. La muerte de Monseñor Romero marcó el inicio del conflicto armado que finalizaría en 1992 con los acuerdos de paz. Acompáñanos en esta temporada de Voces de la Historia a descubrir qué sucedió durante las exequias de Monseñor Romero en nuestro episodio Moncito muere 2 veces. Espéralo muy pronto.
Cada semana subiremos un episodio nuevo, en el cual abordaremos sucesos importantes en la historia de San Salvador. Puedes escucharnos a través de Spotify, eBooks y YouTube. Continuamos. En el segmento anterior conocimos el contexto político y social del que fue testigo el Palacio Nacional en la década de los 80. El Palacio Nacional de San Salvador o de El Salvador es monumento nacional desde el 10 de julio de 1980. El Ministerio de Educación era el custodio del inmueble en esa época. Pese a tener la categoría más alta en protección que tiene un bien cultural, este inmueble ha sufrido algunas modificaciones que han repercutido en la conservación de su historia. Por ejemplo, en la década de los 80, los ministerios que aún ocupaban el lugar decidieron, entre comillas, embellecerlo, pintando el salón amarillo de blanco y dorado. Los encargados realizaron esta acción sin el criterio adecuado de restauración que estuviese acorde al valor histórico del lugar. Después del terremoto de octubre de 1986, el Ministerio de Obras Públicas determinó que el palacio tenía daños en paredes, columnas y piso, entre otros. El palacio estuvo en reparaciones de 1987 a 1988 para poder salvarlo de una demolición inminente. Sin embargo, estas reparaciones no fueron del todo certeras, sobre todo al colocar láminas modernas debajo de las originales. Y es que estas láminas originales fueron traídas desde Bélgica y sus canales eran más gruesos. Al colocar las láminas modernas, el agua lluvia entró más fácilmente al interior de la estructura. En la década de los 90, la empresa privada y el gobierno unieron esfuerzos para devolverle al Palacio Nacional la belleza que en otrora poseía, guiados por restauradores expertos en el ámbito de la cultura. Actualmente el edificio alberga el Archivo General de la Nación, dependencia que pertenece al Ministerio de Cultura. De hecho, esta última cartera de Estado guardó silencio ante la remoción de los pisos históricos que miembros del Ministerio de Obras Públicas realizaron en mayo pasado. Hay una ley que prohíbe que exista este tipo de decisiones, pero como te decía, el poder ya ha sido tomado y se saltan las leyes, se saltan muchos procesos. Es como cuando pintaron la iglesia Rosario como precedente. Regresando al presente, es difícil creer que un edificio como el que Sofía y yo tenemos enfrente haya resistido al paso del tiempo y que personas, dentro de su ingenuidad, por mejorarlo, entre comillas, casi lo destruyen. Según nos cuenta Cañas Dinarte, a mediados de 2024, el Ministerio de Cultura ordenó que se cerrara todo el perímetro del palacio porque procederían a realizar labores al interior del mismo. ¿Cómo se supo lo que realmente estaba pasando dentro del palacio? Por una foto fortuita distribuida en redes sociales, fue posible determinar que lo que en realidad se estaba haciendo era el desmantelamiento completo de los jardines interiores y también de los pasillos, tanto inferior como superior, del Palacio Nacional. Según menciona Cañas Dinarte, las autoridades alegaron que el palacio presentaba deterioro. Y es completamente falso. Una persona disfrazada de Nayib Bukele está cerca de una nueva plaza que se ha construido a un costado del Palacio Nacional. Según revelan las autoridades, esta plaza lleva por nombre Plaza Centroamericana y es un anexo del Palacio Nacional. Por un lado, derribó estructuras que eran de comercios que tenían décadas de estar ahí. En segundo lugar, la manzana A6 llevaba más de 50 años de no ser una zona para el plantado de árboles porque había estado recubierta de pisos y de edificios, de estructuras urbanas, ¿verdad? Y por tanto era tierra que no estaba facultada para recibir especímenes botánicos ni soportar
la intervención con plantas. Los árboles no solo se llevan a un lugar, además se arrancó la araucaria principal del palacio, del patio del palacio, y se trasladó forzosamente, bajo una gran cantidad de daños al ejemplar botánico, ¿verdad? Se le trasladó a la manzana A6, al sur del palacio. Todo eso lo ve un arquitecto, un urbanista, y toma en cuenta todos esos elementos a la hora de intervenir un territorio. Bueno, bajo esa lógica, ¿se consideraron las cuestiones técnicas para la construcción del Jardín Centroamérica? ¿Era necesario el desalojo de los negocios de esta cuadra para construir otra plaza más? Por supuesto que la respuesta es no, ¿verdad? Si se hubiera considerado los parámetros que establecía el antiguo Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, ¿verdad? La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República para el manejo de todo el centro histórico, por supuesto se hubieran hecho otras cosas, ¿verdad? Al respecto. Hasta hace unas semanas aquí pasaba la Cuarta Calle Poniente, y esta cuadra albergaba tanto negocios formales como farmacias y restaurantes y ventas informales. Y es que el Palacio Nacional de San Salvador no es el único que ha sufrido este desmantelamiento. En días recientes, el mural de Monseñor Romero en el Aeropuerto Internacional fue reposicionado. La Biblioteca Nacional fue demolida completamente para dar paso a un nuevo y moderno edificio financiado por China, y que en las últimas semanas se volvió noticia debido a un escándalo que involucró al viceministro de Cultura, Eric Doradea. ¿Por qué se vuelve casi una necesidad demoler edificios históricos como el de la antigua biblioteca o hacerle cambios al Palacio Nacional? Necesitas una imagen nueva. La imagen que tenías de 1906 es una imagen ya desfasada, una imagen antigua. Necesitas y precisamente se da para la toma de posesión, ¿verdad? Entonces, para esta toma de posesión necesitas brindar una imagen de renovación, que El Salvador está cambiando. Rodríguez Pacas agrega que el gobierno necesita que las edificaciones se vean nuevas, que el centro histórico esté acorde con la modernidad, aunque esto signifique borrar parte de la historia de las edificaciones. La modernidad que se tienen, han remodelado el parque, está la Vinaes, Catedral ha sido mejorada. ¿Te recordás que estaba con la imagen de Fernando York y la retocaron? Y entonces no puedes dejar este edificio que esté en mal estado. ¿Y en este caso eran necesarias estas remodelaciones? Yo creo que fueron intervenciones innecesarias las que se hicieron al interior del Palacio Nacional, ¿verdad? No tiene ningún sentido ni ninguna justificación haber desarrollado esas intervenciones sin haber nada que lo justificara, ¿verdad? Además, Cañas Dinarte exigió que se mostraran los estudios técnicos que avalaban estas intervenciones al interior y alrededor del Palacio Nacional. La idea de modernidad, de modernización que tiene este régimen es arrasar con el pasado y plantear la estética de un centro comercial gigante. Para Cañas Dinarte, el desmantelamiento y la intervención al interior de este monumento histórico violenta los principios básicos de restauración, causando una gran destrucción. Destruyeron los jardines e implantaron una serie de fuentes que no tienen nada que ver con el interior del histórico del palacio, ¿verdad? Y le aplicaron color dorado a los capiteles de las columnas, ¿verdad? Y además hicieron otra serie de intervenciones groseras al interior del edificio, ¿verdad? Pusieron cables, metieron aires acondicionados, pintaron de blanco prácticamente las puertas, las ventanas. En ese sentido, el gobierno alegó que se contrató a expertos para llevar a cabo los trabajos dentro del palacio. ¿Qué opina? Me extraña profundamente que se diga que contrataron a un equipo profesional de arquitectos, ingenieros, antropólogos. Yo quisiera que toda esa gente saliera a decir realmente qué fue lo que hicieron, porque es el mismo equipo que ya había intervenido el Templo del Rosario. Es condenable lo que ha pasado. Este desmembramiento refleja lo que ocurre en la sociedad, sobre todo en cuestión de derechos humanos para las minorías.
En 2022, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa archivó 2 leyes fundamentales para la comunidad LGTBIQ+. En el próximo episodio abordaremos uno de los episodios más oscuros en la sociedad salvadoreña ocurrido en la década de los 80, en pleno conflicto armado, la masacre de las mujeres trans. Asimismo, conoceremos los detalles que se cuentan, además de las teorías que el periodista J. Lester Feder, con ayuda de Nicola Chávez, rescata en su crónica lo que le pasó a las mujeres trans en El Salvador. Además, cómo surgió la Marcha del Orgullo en El Salvador. Este episodio fue producido y realizado por Sofía Galeano y mi persona, y Oriana Solares. Queremos agradecer a nuestros expertos entrevistados para este episodio. Contamos con audios e información de apoyo de los medios digitales Voz Pública, Factum y El Faro, además de la asesoría del Dr. José Pérez para la realización de esta producción. Nos vemos pronto con otro episodio de Voces de la Historia. La verdad es que fue un día negro de esta para el fútbol nacional. Una